de comenzar el estudio de hoy, quiero hacer unas cuantas preguntas, hacer dónde es que estamos parados. ¿Cuántos de ustedes creen que la iglesia debe divorciarse de la sociedad? Mira, baja ese volumen hasta lo último. Debe divorciarse de la sociedad. Yo creo que no. Ah, subió para el otro lado. Ahí es la cosa. Que debe divorciarse de la sociedad. O sea, la iglesia es una cosa, la sociedad es otra cosa, y nosotros tenemos aquí un trabajo y eso es lo único que a nosotros nos debe importar. No tenemos que divorciarnos. O sea, que la iglesia tiene una función dentro de la sociedad y dentro de... Pero ¿usted cree en la separación de Estado e iglesia? Tampoco, yo no creo en eso. ¿No? ¿Cuántos creen? Separación de Estado e iglesia. Separación de Estado y Iglesia. ¿Cuántos no creen en la separación de Estado e iglesia? ¿Por qué no creen en la separación de Estado e iglesia? Porque siempre en la historia de la Santa Biblia, siempre ha aparecido la parte de Dios como parte también del gobierno. Y ha sido definitiva. Tanto que el pueblo de Israel pidió que a un gobernante, pero visible, pero había un gobernante que era el rey. El rey era Dios, pero en realidad un hombre. Y a través de todo eso, Jesús cuando vino, estableció un gobierno. Ok, Carlos. Yo creo que lo que pasa es que lo que hemos visto, pienso que por las cosas que hemos visto, por la forma como la iglesia ha querido interferir las cosas del gobierno, eso hace que mucha gente diga, no, cada quien lo suyo. Yo pienso que la iglesia podría hacer un trabajo relevante en las cosas del gobierno siempre y cuando se le permitiera. ¿Para qué no le permite? La iglesia ha sido maniatada. El gobierno es más corrupto, que se distingue más por lo corrupto que por lo justo. No ha dejado que la iglesia haga el papel que tiene que hacer, porque es que la misma iglesia, mucha parte de la iglesia también se ha contaminado de la porquería del bendito gobierno este. Entonces hay muchos líderes cristianos que pasan de agache, que comen del cuento, que desafortunadamente caen en la bendita cosa esta de corrupción. Pero yo pienso que la iglesia, personalmente que la iglesia podría hacer parte del gobierno siempre y cuando las cosas fueran dentro de una causa justa. Ok, y vamos a hablar de justicia. Ahora bien, ¿quién dice, no, la iglesia debe estar separada del gobierno? ¿Cuántos creen en la separación del gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno debe estar separado de la iglesia? Yo estoy de acuerdo, mira mi opinión, yo estoy de acuerdo con la separación de Estado e iglesia. Ahora, yo sé por qué yo lo creo. Algunos de ustedes díganme. Yo creo que... Jorge y después sale, va. Yo creo que la iglesia tiene una función muy diferente a la del gobierno. Y la iglesia debe someterse a autoridades porque lo indica la Biblia. Ahora, en el momento que nosotros dejemos que el gobierno entre a la iglesia, entonces hay que someterse a las leyes que ellos pongan. ¿Sabes? Entonces, una vez el gobierno, o sea, si hay unión entre la iglesia y el Estado, el gobierno, entonces el gobierno rige lo que la iglesia quiere y lo que la iglesia debe hacer. Y la iglesia no se rige por el gobierno, se rige por la palabra. Sam. Es que el gobierno y la política se basan en una manipulación de la verdad. O sea, y la iglesia no puede estar de acuerdo a eso. La política se basa en una manipulación de la verdad. Nunca te dicen la verdad. La política o los políticos hacen eso. Porque la política en realidad son principios. Las ciencias políticas son muy bien. Ahora, quienes las ejercen... Las políticas son buenas, pueden haber buenas políticas, pueden haber malas políticas, porque en realidad las políticas son las pólizas que se dice en inglés. Nosotros decimos políticas, que son las cosas que hacen los políticos. Pero la política es amoral, ¿no? La política no es ni buena ni mala, dependiendo cuál es la política que se haga. Ahora bien, sí. Hay otra cosa, a nivel mundial vemos que influye más la política que la iglesia. A nivel mundial lo podemos ver en todas partes. La separación que esto ha creado es
que los políticos, claro, por querer ejercer su posición en su dictadura, como lo están haciendo todos los partidos políticos a nivel mundial, claro, la iglesia queda un poquito cada vez más afuera, y nunca se hace. Ayer oí una noticia que me dejó el partido que aprobó el aborto de los niños, o lo están aprobando, están debatiendo esa condición. Lo que una de las cosas que yo estoy observando es que la iglesia no protesta, nosotros no estamos haciendo nada. La iglesia no está haciendo nada, los políticos levantan, promueven, dicen, prometen y nadie dice nada. Yo te voy a decir una cosa, entre comillas, yo admiro a este hombre de Venezuela. De verdad lo admiro porque es que tiene pantalones para protestar contra un gobierno que está usurpando. ¿Pero qué es de protestar? ¿Qué hombre de Venezuela? ¿Qué hombre de Venezuela? Estoy hablando del que se está postulando a él, Guaidó. Me asustó, ya estaba a punto de botarlo de aquí. Ok. Vamos Ok. Supongamos, para los que están de acuerdo con que no haya la separación de Estado e Iglesia, que la religión que adopta el Estado es el Islam. ¿Estaría todavía usted de acuerdo con la separación de Estado e Iglesia? No. ¿O estaría usted a favor o sea, en contra de la separación de Estado e Iglesia? Yo pienso que la Si en lugar de ser cristianismo, la religión que escoge el Estado fuera el Islam, ¿estuviese todavía de acuerdo con la unión del Estado y la Iglesia? Lo que pasa, pastor, es que hay una cosa. La iglesia que hemos visto involucrada en las fechorías del gobierno ha sido la Santa Madre, no la nuestra. Entonces, de ahí es mi opinión, de ahí parte mi opinión, porque es que la iglesia, cuando se dice iglesia-estado, hay que tener muy en cuenta de qué iglesia estamos hablando, pero es que una cosa es la iglesia cristiana y otra cosa es la iglesia madre. Okay, porque pero la iglesia madre, que es la que estaba envuelta con ellos, han estado en la misma mesa, pienso, otra equivocada. Cuando hubo tú sabes que unos abusos terribles se crearon después de la reforma protestante, en el que habían países que quienes gobernaban eran los protestantes y cogían a los católicos y los pilaban verdes. O sea, cuando se habla del concepto separación de iglesia y Estado, en realidad lo que se dice es la separación de la religión, que hay una religión oficial en un país y, ¿entiendes? Hay un montón, por ejemplo, el judaísmo es la religión oficial del Estado de Israel. Hay 50 creo que estados, que son estados islámicos, que la religión oficial del Estado es el Islam. De eso es lo que estamos hablando. ¿Entiendes? Entonces, los que no están de acuerdo con la separación de Estado e Iglesia deberían pensarlo. Ya me retracto porque estamos hablando de esto. Qué fácil. No, ya te dije que cuando se habla de iglesia y se habla de religión, yo pienso que, a ver, déjame yo paro la esquina para ver cómo lo miro. Pero aún la Iglesia Católica, dentro de todo lo que ha pasado, recordemos esto, nosotros estamos aquí gracias a los avances que hizo la Iglesia Católica en el pasado. La Biblia que tenemos es gracias a los católicos. O sea que dentro de todo lo que pasó, hubo muchas cosas, hubo un montón de cosas buenas que pasaron. Ahora, el punto aquí es, hablemos de Estados Unidos, de Norteamérica en el 2020, 19. Es un peligro unir el gobierno con la religión, porque hoy tú puedes estar muy contento porque los que ganaron son los cristianos, pero ¿y si mañana gana otra religión? Aparte de lo que dice Giorgi, y si el gobierno, como tú no quieres separación, pues entonces el gobierno es el que dicta las normas de la iglesia. Entonces, ¿es verdad que la cosa cambia? Sí, porque por ejemplo, creo que la iglesia esta grandotota que está en Norcorea, esa iglesia, a pesar de que es una iglesia cristiana con tantos miembros, está regida por el gobierno, porque ellos solamente le dejan tener culto, ¿sabes? Su culto y su de eso, pero es dentro del templo. No tienen, ellos están completamente prohibidos a estar leyendo una Biblia afuera o llevando el mensaje a las personas de afuera. No tiene esa libertad que tenemos nosotros, que yo me paro ahí y le puedo hablar a alguien y si alguien me dice,
que no, yo tengo libertad de expresión y de religión, ¿por qué tú me vas a de esto? Sin embargo, allá no, allá es solamente el gobierno le dice, tú puedes tener libertad para tu religión cristiana, pero dentro de tu templo, fuera del templo no hay. Entonces el gobierno está rigiendo la iglesia ahí. O sea, esa libertad se acaba. O sea, porque aquí tenemos la libertad de culto. Lo que la libertad de culto significa es que el gobierno no te puede imponer una religión. Tú tienes el derecho a afiliarte con quien tú quieras y el gobierno no se mete en esas cosas. Así que hay que analizar el asunto ese de permitirle al gobierno meterse a la iglesia. Ahora, la iglesia está compuesta de ciudadanos. El hecho de que somos cristianos, ¿perdemos nuestro derecho como ciudadanos? ¿Verdad que no? No. ¿Usted cree que aquí hay injusticias en este país? Claro. Hay injusticias. Hay injusticias sociales. Yo creo que sí. En algunos- ¿Habrán o no habrán? En algunos casos no 100% completamente. Ok, vamos a estudiar entonces. Espérate que no, todavía no. Tengo que primero darle aquí. Y entonces. Entonces vamos a estar hablando sobre la justicia social y el evangelio. ¿Cuál es la diferencia? Está llamado, el evangelio nos llama a hacer justicia social, ¿sí o no? Levanten la mano los que creen sí, debemos hacer justicia social. Está llamado, el evangelio nos llama a nosotros como creyentes a hacer justicia social, ¿sí? ¿Cuántos creen que no? Así, nada más que por llevarle la contraria. ¿Ok? Primero hay que ver qué es la justicia social. Primero vamos a ver lo que el grupo de justicia social pretende. Y en lo que este grupo, porque es un grupo, es un movimiento, en que ellos imponen o han dado a conocer como que son asuntos en los que hay disparidad y no hay igualdad y hay una injusticia social. Los derechos civiles, la pobreza, dicen que hay injusticia social, el racismo, el bullying, desigualdad de oportunidades de ingreso, el feminismo, igualdad de matrimonio, falta de vivienda, asuntos LGBT, aborto, educación y cualquier cosa que afecte negativa a la gente, la sociedad. Y traje eso nada más porque si cojo la lista, estamos aquí hasta las tantas. ¿Ok? Ahora, no vamos a discutir eso ahora, vamos a ver lo que la Biblia dice sobre eso más adelante. Simplemente para poder entender todo esto, primero hay que definir los términos. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? Justicia para mí es evaluar a todo el mundo en una misma regla y que no haya abuso contra un individuo, contra un grupo. ¿Alguien más? Justicia. ¿Qué es justicia? La mayoría de los que están aquí, yo diría que todos dijeron que la iglesia, el evangelio nos llama a hacer esa justicia social. Ok, dígame primero que después entramos a social. Vamos a ver qué es justicia. Partiendo del marco material, justicia es que todos estuvieran por igual. No es justo. ¿Eso es justicia o eso es igualdad? Pues no es justo que uno tenga más que otro. ¿Qué es lo que ahora viendo la foto esa, qué es lo que esta gente busca? No es posible que uno no tenga 5.000 hectáreas. Hago la pregunta nueva para no perderlo. ¿Qué quiere decir justicia? Ser justo. Ok, ¿qué quiere ser justo entonces? La misma medida para todos. ¿Cómo es? La misma medida para todos. La justicia no es igualdad, Yo diría que actuar con equidad en diferentes asuntos. Por ejemplo, Dime qué significa. No me den ejemplo, dígame qué significa. hacer cumplir la ley. exacto. Hacer cumplir la ley, ok. ¿Alguien más? No, yo tengo aquí la definición. Ah, no, pero yo la definición yo la tengo. Yo lo que quiero que usted. Yo también tengo aquí la definición. Yo lo que necesito es que tiene usted en la mente. ¿Estamos? Cuando usted quiere hablar de justicia, este es el montón de definiciones que le da. Le da el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Y por ahí para abajo sigue un montón más. Vamos a estar manejando nada más que esta, porque esta es la que describe lo que es justicia. Es el principio moral,
es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que corresponde o le pertenece. Eso es justicia. ¿Cómo se representa? En inglés le dicen Lady Justice. ¿Lo han oído? Lady Justice. ¿Cómo presentan a Lady Justice? Ciega, como son tapados. Ciega. Ciega. Con una balanza y con una espada. Esta ciega. ¿Sabes por qué? Porque a la justicia no le interesa quién tú eres. Para no fijarse en prejuicios. Es la cosa. A ella no le importa quién tú eres. Ella se va a juzgar solamente al marco de leyes, de reglamentos que están establecidos. Eso es todo. La justicia, lo que es justo, es el principio moral. Recuerden que lleva un concepto moral que lleva a dar a cada uno lo que corresponde o pertenece. Y la justicia es completamente ciega. A la justicia no le interesa quién tú eres. Hay casos que se resuelven cuando el juez solamente ha visto la evidencia y lo resuelve en derecho. Es más, si algún día usted lo acusan de algo, usted está metido en un revolú y usted tiene que llevar su caso a una corte y usted está seguro que usted no lo hizo, usted está 100% seguro que usted tiene la prueba para usted salir a sueldo, nunca se vaya por jurado, váyase por derecho, porque entonces la justicia se cegó, nunca lo va a ver usted, sino que va a ver solamente la evidencia delante de él y va a tomar la decisión en virtud a la evidencia que se presentó. ¿Me siguen con eso? No quiere decir que usted no tiene el derecho a jurado, pero vamos a ver qué es lo que pasa con el derecho a jurado después más tarde. La justicia es ciega porque a la justicia no le interesan los asuntos particulares de cada quien. Oh, tú mataste. Pues tú mataste, pues ya. A mí no me importa quién tú eres. Tú mataste, vas preso. Tú robaste, vas preso. Ahora bien, dentro de todo este concepto de justicia social, vamos a seguir. Mira lo que dice la Biblia. Seguimos ahora porque ya te verá qué interesante esto. Mira lo que dice la Biblia. Alguien que me lea eso duro. No harás justicia en el No hará injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgará a tu prójimo. Es una ordenanza que Dios le dio al pueblo de Israel. Lo que le está diciendo es, tú tienes que ser ciego a quien está delante de ti cuando llegue el momento de juzgar. Porque la justicia tiene que ser ciega para que sea justicia. En el momento que se violan las reglas, los reglamentos que ya están establecidos dentro del marco jurídico, pues entonces tú eres culpable y se acabó. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuántos de los que están aquí, les voy a hacer la pregunta de nuevo porque yo quiero que usted por lo menos lo piense de nuevo, por si acaso cambia de opinión? ¿Cuántos de ustedes creen que la iglesia, el evangelio nos llama a que nosotros tratemos con la injusticia social? Con la injusticia, dijiste. O sea, con las injusticias sociales que hay. Ok, Carlos nada más. Ahorita todos están de acuerdo, ahora es Carlos nada más. No, porque es que la pregunta está hecha formulada. La pregunta, ¿está diciendo? ¿Puedo repetir la pregunta? Ok, la pregunta es si el evangelio nos llama a nosotros a atender o a tratar de resolver esa injusticia social que hay. Lo está diciendo el mismo, ¿verdad? Lo está diciendo el mismo. Yo creo que sí. Yo entiendo que sí. Ok, explícame una injusticia. Dígame una injusticia para arreglarla. Una injusticia. Dígame una injusticia. El aborto, por ejemplo, una madre que tenga un niño todavía de 8 meses y que quiera hacerse un aborto, que lo mate, eso es una injusticia. ¿Algo más? ¿Qué hacemos con la mujer? ¿La metemos presa? Para mí sí. Usted debe pagar por ¿Alguien más? Es una injusticia que el gobierno Ajá. quiera aprobar eso. Eso está aprobado. Bueno, y es una Es injusticia. injusto.
porque ese niño no pidió venir al mundo, ese niño no se puede defender él. Alguien tiene que defender. No argumente en su caso, simplemente dígame cuál es la injusticia, porque si no quedamos aquí nada más que argumentando casos. Dígame cuál es la injusticia. ¿Por qué hay tanta pobreza en este país? ¿Usted no cree que es injusto? Claro que sí. ¿Es injusto? ¿Por qué es injusto? Dependiendo. ¿Por qué es injusto que unos tengan más que otros? La Biblia dice... Porque ahorita vamos a entrar al aspecto social. Todavía no estamos entrando al aspecto social, sino simplemente el estricto concepto de justicia. Dicen, no es justo de que hayan ricos, gente multibillonaria y que hayan pobres. Porque eso no es justo. Pero la Biblia dice que siempre dice que hay pobres. Ok, la pregunta es, ¿por qué eso no es justo? ¿Por qué no es justo que haya unos ricos allá arriba que tienen dinero para tirar para arriba y haya gente que no tiene ni dónde morirse? Es que aunque lo considere injusto, habría que explicarle por qué razón eso sucede. Es un relativo, hay muchos puntos a mirar. Por ejemplo, una persona que vino y trabajó este país, usó la mente para progresar, consiguió dinero y hoy en día... La pregunta es, ¿por qué es injusto? Dígame por qué es injusto, porque tú me estás hablando de un acto de justicia. ¿Por qué es injusto que hayan ricos, según el 1%? Que haya del 1%. No es que no es injusto, porque si yo trabajo para ser millonaria, porque ese es el asunto. Que para que sea injusto, el rico tiene que haberle quitado al pobre. que los hay. Y cuando se lleva al juicio, si se usa la justicia, que la justicia no va a mirar a que este es rico y este es pobre y diga, bendito, este tipo es pobre. Porque la Biblia ya nos enseña, o sea, la Biblia nos enseña y la ley dice que no se puede juzgar favoreciendo ni al pobre ni complaciendo al rico. Ni te dejas llevar por las lágrimas del pobre, ni te dejas llevar por los regalitos que te puede hacer el rico. Porque entonces, en el momento en que usted coge la palabra justicia y le añade cualquier otra cosa, ya la dañó. En el momento en que usted dice justicia social, esto es lo que pasa. Entonces la justicia se levanta y mira a ver quiénes son los que están al frente de él, para entonces tomar una decisión no basado en derecho, no basado en justicia, sino en percepción. Y en posición. En posición no, porque si es justicia social, lo que van a hacer es robarle al rico para darle al pobre. Eso es una injusticia. Es una injusticia que tú le digas a este hombre que ha trabajado toda su vida, tengo que sacarte tu dinero para dárselo a aquel que no se ha esforzado lo que tú te has esforzado. No he hecho nada. ¿Usted me sigue? En el momento que pasa esto, lo que hacemos es que en el momento que tú le añades justicia social, la justicia se quitó la venda y entonces está mirando lo que está mirando unas consideraciones aparte de lo que está en derecho. ¿Me sigue por dónde voy, verdad? Entonces, está el juez y ya ahora es lo de jurado, porque ahora entonces el que decide no es lo que está establecido, que es la justicia, sino que el que decide es la percepción del que está juzgando. Entonces, los abogados ahora no necesitan a usted no necesita ser inocente para salir a suelto. Usted lo que necesita es un buen abogado que pueda hacer un buen show. Sí. Para entonces sacarlo a suelto. ¿Por qué? Porque ya la justicia se quitó la venda. Y ahora está mirando de una manera subjetiva lo que está pasando enfrente de él. Usted ve este hombre millonario y ve a esta mujer, y esta mujer es pobre y que no tienen que caerse muertos, tiene un cuadro de hijos de 6 muchachos, entonces pues no ha pagado la renta, entonces pues llega donde el juez y el juez dice, es que este hombre tiene mucho dinero, ¿por qué no deja a esa mujer vivir ahí? ¿Sabía usted que yo fui dueño de casa en Massachusetts? Que una persona así se te queda viviendo 6 meses gratis en la casa. Y un año. Un año. Explícame tú cómo eso es justo.
Esa es la justicia social, porque es que no es justo que esa mujer... ¿Usted ve? En el momento que tú le añades algo, la gente cree que por añadirle algo al lado de una palabra o la hace mejor. Yo no soy socialista, yo soy socialista democrático. Eso no fue lo que dijo Chávez. ¿Usted le sigue? No, yo socialista. No, yo Luis Fuchi. Yo soy socialista democrático. Y lo dijo bien fuerte. ¿Entiendes? Ahora bien, este concepto, cuando nosotros lo vamos a ver, el mismo concepto de justicia social, nada más que viéndolo de entrada, en el momento que le pusiste social, ya no es justicia, es otra cosa. Y la Biblia dice, léame eso rápido, duro. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos. Y así es como como la justicia debe funcionar. En el momento que tú le añades algo a la justicia, prostituiste el concepto. ¿Estamos claros? Ok. Ahora bien, este grupo lo que anda buscando siempre es la igualdad. ¿Es o no es? Es la igualdad. ¿Usted cree que la igualdad es justa? ¿Podrá haber justicia en la igualdad? Usted sabe que si yo le pregunto algo tan obvio como eso es porque yo tengo en mi mente otra cosa, ¿verdad? Hacer otra pregunta. Ok. Ya lo cachamos. Ok. ¿Usted cree que es justo? Yo creo que no es justo. No me preguntes por qué. Que la igualdad. No me digan porque alguien conmigo, porque yo creo que no es justo. No es justo, no, la igualdad no es justa. No. ¿Por qué no es justa? ¿Viste? Porque si yo he trabajado para obtener las Algo. cosas que yo necesito, ¿por qué tú no puedes trabajar Hacer lo también mismo como que yo? Eso digo ahora, igualdad no es lo mismo que justicia. Igualdad es una cosa y justicia es otra cosa. Vamos a ver. Igualdad es la conformidad de una cosa con otra en naturaleza, forma, calidad o cantidad. Eso es lo que es igualdad. Es la expresión de equivalencia entre dos cantidades. Trato idéntico entre todas las personas al margen de raza, sexo, clase social y otras circunstancias. ¿Sabe cuál es el problema que yo tengo? Y lo vamos a ver más ahorita en las definiciones. Es que aún las definiciones vienen cambiando. Porque usted no cree que esto... Por ejemplo, vamos a hablar de la igualdad entre hombre y la mujer. ¿El hombre y la mujer son iguales? No. ¿Cómo que no? Son dos seres humanos. ¿Son iguales, sí o no? Desde ese punto, sí. Desde el punto de vista de ese Pregunta. Ni físicamente. Espérate. El hombre y la mujer son iguales. ¿En qué? Conformidad de una cosa con otra en naturaleza, forma, calidad o cantidad. Sí. Cuando Dios creó a la mujer, la creó en una segunda etapa. No. O sea, la creó como Génesis capítulo, apúntalo por ahí, quizás lo tenga más tarde, pero apúntalo por ahí. Génesis capítulo 1, verso 26, 27 dice, el verso 27 dice, varón y hembra los creó, a su imagen los creó. Quiere decir que son iguales. Son iguales. Claro. Pregunta. Génesis, lo vamos a ver más ahorita. 1.27. Ajá. Es que eso es fácil. La mujer está hecha para procrear, traerle el niño al mundo. Viste, machito. Ok. Tiempo. Igual y lo mismo no es lo mismo. La mujer es igual al hombre, pero no es lo mismo que el hombre. Es que usted se caracteriza, entre otras cosas, por una muy específica. Su forma de preguntar es tricky. ¿Usted le gusta? No. No es que le gusta, no es un gusto suyo, es un modelo. A mí me dan alguna pregunta y luego comienza, si tienes o no, ¿cómo es la relación? Sí, pero mira por dónde yo voy. Hay en esta búsqueda de la igualdad, nos quieren hacer ver que el hombre y la mujer son lo mismo. No son lo mismo, aunque son iguales. Son iguales en dignidad, son iguales en valor, son iguales en todo, pero no son lo mismo. Si tú quieres la igualdad, si tú en realidad quieres la igualdad, porque la igualdad tiene que ver con cantidades. Y para que sea igual tiene que haber lo mismo en ambos lados, ¿sí o no?
En un trabajo deben haber la misma cantidad de mujeres y la misma cantidad de hombres, ¿sí o no? Sí. Si es para justicia, sí. ¿Sí o no? Repite. Para que haya igualdad. La igualdad busca números. O sea, aquí hay 30 personas, deben haber 15 mujeres y 15 hombres para que sea igualdad. ¿Es o no? Eso es igualdad, o sea, la misma cantidad. Ahora, eso no es justo cuando se trata con la sociedad. Porque la igualdad en sí misma es injusta. Si yo tengo aquí 100 personas y yo necesito llenar 60 personas, dije, ¿cuántas personas dije? 60. Yo tengo 60 personas, que quiero buscar un número que sea, y necesito llenar 45 posiciones. Vamos a poner un número par. Necesito llenar 50 posiciones. 25, 25. Pero tengo nada más que 20 mujeres. ¿Qué hacemos? Ponemos una vez. Lo anuncia. Vende como quiere entonces las mujeres. ¿Y si hay 10 mujeres nada más? ¿Tengo que ponerlas ahí? ¿O será mejor que compitan para ver quién es el mejor? Exactamente. Se tiene que... Porque la igualdad dice que para tener la misma cantidad, alguien tú tienes que discriminar. Porque no estás basando tu decisión en el hecho de que esa persona pueda ser capaz de hacer ese trabajo, sino solamente en tener una igualdad, tener un número. El primer ministro de Canadá cogió 50-50, mujeres y hombres dentro de su gabinete, aunque habían otros hombres que eran capaces de hacer el trabajo mejor que esas mujeres, están mejor preparadas. ¿Me siguen? Si tú quieres igualdad, ¿por qué no tenemos la misma cantidad de mujeres trabajando en roofing? ¿Sabes por qué? Porque en una sociedad libre nunca habrá igualdad. Ahora estamos hablando. En una sociedad libre nunca habrá igualdad. Países más libres del mundo son los países escandinavos. Y creo que en Finlandia, uno de ellos, se les dio, es lo más libre que hay. Las mujeres y los hombres prácticamente son lo mismo. Ahí no hay Sin embargo, la diferencia entre los empleos es increíble, porque siempre la mujer va a jalar para lo que ella tiene dentro de ella hacer. Y si tú le permites a la gente, ser libre, no puede haber igualdad. Parece una locura, pero lo que pasa es que nosotros estamos confundiendo términos. Una cosa es igualdad, otra cosa es equidad. Vamos cayendo. Porque la equidad es lo que mueve a dar a cada uno lo que se merece. Justicia imparcial en trato y reparto. Esto se puede alcanzar. Esto no se puede alcanzar a menos que no se use la fuerza. Problema serio ese. Pero ellos no están pidiendo equidad, ellos están pidiendo igualdad. ¿Estamos viendo? De la única manera que usted consigue igualdad es a través de la fuerza. Es obligando a alguien a hacer algo. Si usted quiere igualdad en la cantidad de dinero que cada quien tenga, usted va a tener que quitarle a la fuerza a los ricos para darle a los pobres. Todavía no hemos entrado a lo que dice la Biblia. Simplemente estamos hablando en conceptos para que ustedes vean que cuando uno... justicia social, y suena tan bien, es verdad, porque hay mucha injusticia. No hay injusticia. Tal injusticia en este país no existen. No existen. Y usted puede pensar en un caso aislado, pero cuando usted ve institucionalmente, no existe. Ahora, la equidad es distinta. Mira lo que dice la Biblia. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con la igualdad. Con equidad. Porque la equidad es un juicio imparcial cuando se está repartiendo las cosas. Equidad es que esta mujer y este hombre, los dos compitieron, esta mujer tuvo un mejor score, ella tiene el trabajo. Eso es equidad.
Igualdad es, ay, yo tengo que meter a una mujer dentro de este trabajo porque si no me busco un problema. Tengo igualdad, pero alguien que se merecía el trabajo porque era quizá más competente, o una mujer o un hombre, porque ahora hay que buscárselo, vea. Si usted tiene un trabajo, usted tiene que tener suficientes blancos, suficientes negros, suficientes indios, suficientes... Está poniendo muy difícil a la gente, porque lo que están buscando es igualdad. Y en un país libre no puede haber igualdad, es que no puede ser. Por eso tú tienes los programas de televisión, las novelas, lo que sea, que meten un homosexual. Oh, seguro. Es que si no hay uno, no pega. ¿Estamos claros en cuanto a los conceptos? Sí. La igualdad es una cosa, y esta gente, véanlo, estos que hablan de la justicia social y que son, en inglés se llaman los Social Justice Warriors, que son los peleadores, y ellos dicen, si Jesús estuviera aquí, fuera un guerrero de justicia social. No. Dios va a juzgar la tierra con equidad, no con igualdad. Amén. Mira si la igualdad no funciona para Dios, que Él dijo, son muchos los llamados, Y poco lo he escogido. ¿dónde está la igualdad ahí? ¿Me sigue? Ok. Hay otra palabrita que se oye mucho en estas cuestiones y es el igualitarismo. Es la tendencia política que propugna la desaparición o atenuación de las diferencias sociales. O sea, todo el mundo... ¿Qué sistema político les recuerda eso? A ver, por ahí lo susurraron. Socialismo, ¿y cuál más? Es otro ismo más. Y el comunismo. Y lo traje las dos porque a mí me parece como que están todos como que en parte, como que, ¿cómo es posible que una palabra, esa dice tendencia política de que defiende la igualdad? Y es posible, bueno, eso es lo que hace. Es que quiere la igualdad para todo el mundo, por eso le roban a los ricos para darle a los pobres. Son el Robin Hood, pero al revés. No, Robin Hood, como Robin Hood era, te robaba a los ricos. Ahora, estamos claros en cuanto a eso. Ahora vamos a ver qué la Biblia dice sobre la justicia social que ellos están demandando. Primero, derechos civiles. ¿Qué son derechos civiles? ¿Cuáles son sus derechos civiles? Los establecidos por ley, creo yo que son. Sí, ¿cuáles son? Dígame unos cuantos, de 3 o 4. Derecho a educación, Derecho a la educación. Derecho a salud. A salud. Hablar su idioma. La salud no es un derecho. Privacidad. No está cubierto por la Constitución, por lo menos. Derecho de voto. De voto. Derecho al voto. Derecho a ¿qué? A expresión. Es un derecho civil. Pero el derecho a la salud no es un derecho constitucional. ¿Quieren ahora ponerlo como un derecho constitucional? Yo creo que podría ser mejor con la... Pero eso es otra cosa que no quiero. Pero los derechos civiles, ¿por qué es necesario que se protejan los derechos civiles? ¿Qué diferencia hay? Especialmente esos derechos civiles se tratan mucho entre las razas y entre la gente que son distintas. Eso para que no haya discriminación. Pero ¿por qué? En cuanto a nuestra perspectiva, ¿por qué todos los hombres deben ser tratados de la misma manera respetando esos derechos? Que de hecho, la Carta de Independencia de los Estados Unidos declara que esos derechos no fueron dados por los padres de la nación, sino que son dados por el Creador. Son derechos que Dios nos dio. El ser humano no tiene derecho a darnos derechos, nos los dio Dios. ¿Ok? ¿Por qué razón es eso? Génesis 1, 26-27, porque somos hechura de Dios, hechos a su imagen. Pues somos la imagen de Dios. Y cada persona, blanco, negro, como sea, el racismo lo podemos meter aquí también ahí. ¿Estamos? La pobreza. Hay algo bien interesante con la pobreza, y es que Jesús en una ocasión cogieron un perfume, lo tiraron allí, y Judas estaba vendiendo, esto lo pudimos haber vendido, chacho. Y él dijo, a los pobres, siempre va a tener los pobres. Entonces, más adelante vamos a tratar el asunto de los pobres, pero yo lo que quiero que ustedes vean
¿cuál era la actitud que tenía Jesús en cuanto a eso? Por supuesto, Jesús estaba hablándole a Judas, que es lo que estaba pendiente a los chavos que se habían gastado. El racismo es lo mismo, que estábamos hablando de los derechos civiles. El racismo, ¿usted cree que en este país hay racismo institucional? Yo creo que sí que... Institucional. ¿En qué institución a usted no le dan algo por ser negro? Bueno, yo creo que algunos sí que existen así. Ok, ¿cuál? Bueno, es que hay que, No abolieron. hay que ver. Yo no estoy diciendo que haya racistas, estoy diciendo si en este país institucionalmente hay racismo. No. Yo puedo ir a una agencia de gobierno y el que me está atendiendo puede ser racista. Eso no quiere decir que la agencia es racista. No existe en los libros ni una sola ley que diga los blancos sí, los negros no. O los hispanos sí, los negros no. Si hay racismo y si hay discriminación, es al revés. Cuando le dan a los negros y a los hispanos unas becas, nada más que por si son hispanos. Y los permiten la acción afirmativa que llaman, que entonces no entraron por sus propias cualidades, sino que entraron porque son negros o porque son hispanos. Entonces, el problema que esto está creando es que cuando tú le das a una persona algo sin que tenga los méritos para estar ahí, va a fracasar. Y por eso vemos tantos hispanos que fracasan, tantos negros que fracasan. ¿Por qué? Pues se les dio sin tener los méritos. Pero el racismo institucional no existe. Digo, si usted sabe de alguna institución gubernamental en cualquier estado de la nación que diga no, tú eres negro, eso se acabó hace 60 años. ¿Ok? Que violenta la Constitución. Sí, por eso está en contra de la Constitución. O sea, ya eso, lo que yo quiero es esto. Por esto es que ellos están luchando. Justicia social, y llaman justicia social a un racismo que no existe. Este muchacho en Chicago hizo como que le dieron una pela y Justice Smollett, ¿sabían? Ese hizo que y se alquiló dos negros así de grandote para que le dieran una pela de embuste y le dijeran, this is mega country. Porque yo me imagino como lo dijeron con ese acento de allá de África. Entonces lo agarraron porque si tú eres víctima de racismo, tú caes dentro de las injusticias sociales de este país. Tú eres una víctima y te mereces algo. ¿Ok? El bullying. Mateo 7:12. Apúntalo por ahí, yo le voy a decir más o menos de qué se trata. Jesús dijo, hazle a los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Así que la Biblia atiende eso. Esto no tiene que ver con el gobierno. Esto tiene que ver con la maldad de los hombres. De hecho, todas estas cosas tienen que ver con la maldad de los hombres. Ok. Desigualdad de oportunidades e ingresos. Y puse el feminismo ahí porque el feminismo insiste en que el hombre y la mujer son lo mismo. El hombre y la mujer son iguales en dignidad, en valor, en inteligencia, en todo, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Un hombre que se mutila sus genitales y pretende ser mujer, no es una mujer. Una mujer que se cose algo al cuerpo, pero si hace algo así, eso no es un hombre. Es una mujer que le sobran piezas. Ok. Esa igualdad no existe. Una cosa es que haya desigualdad de oportunidades en qué lugar de este país a usted, en cada de 28 dice no hay diferencia entre hombre y mujer, para Dios todo el mundo es igual. Pero en este país, dígame en qué lugar dicen tú eres mujer, yo no te puedo atender. Yo no te puedo dar trabajo. En ningún lado. Ahora, ¿por qué las mujeres no se ganan lo mismo que los hombres? Porque es cierto, hay un gap. Hay un gap, pero cuando tú miras el gap, ellos pusieron todas las profesiones juntas y dijeron, mira, el hombre se gana 30 centavos más por hora que la mujer. O sea, 30 centavos, estoy hablando 30%. Ahora, lo que tú no tomas en consideración es que
los hombres hacen los trabajos que pagan más. Más fuerte. ¿Entiendes? Trabajan más horas, están dispuestos a trabajar más tiempo. Las mujeres, especialmente cuando tienen hijos, deciden entonces quedarse en la casa, trabajan menos horas. ¿Usted me sigue? Que la desigualdad aparente no es tal desigualdad cuando usted la analiza en sus propios méritos. Porque una mujer, de hecho, en Puerto Rico las mejores pagas son las mujeres. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico es a la inversa y los que se gradúan son las mujeres. Los muchachos se ponen a bailar reggaetón muy temprano y se quedan sin hacer nada en la casa, mientras tanto las mujeres se van a la universidad, y en Puerto Rico usted ve y busque a ver cuántas abogadas hay. Ahora más busca Yareto, aquel es el Donahue. Ya con eso ya tiene la... Cuando tú ves, no hay tal desigualdad, cuando tú ves los números de una manera objetiva, y cuando tú coges todos los trabajos y los pones en orden. Nosotros como iglesia, ¿cómo tratamos a la gente? A los hombres y las mujeres. Igual. Son iguales. Igual. No hay diferencia entre hombre y mujer. Pablo dijo, si no hay diferencia para la salvación, no hay diferencia para nada más. ¿Ok? Bien, la mujer y el hombre no es lo mismo. Igualdad de matrimonio. Usted diría, ¿cómo que igualdad de matrimonio? Esto es de lo que está hablando del matrimonio homosexual. Para ellos, eso es parte de la injusticia social. Que un hombre no se pueda casar con otro hombre es una injusticia. Lo cual no es cierto, porque está en la Constitución de Estados Unidos, dice que tú tienes el derecho a casarte con el que te dé la gana, siempre y cuando fuera una mujer. Nadie te está diciendo que no te puedes casar, pero no se podían casar mujeres con mujeres, hombres con hombres. ¿Por qué? Porque eso sirve un propósito a la sociedad y eso garantiza la próxima generación. ¿Ok? Aquí están cuando Jesús dijo, varón y hembra los creó. El hombre deja a su padre y vaya donde una mujer y sean una sola carne. ¿Ok? Y en Génesis creo que dice lo mismo, pero apúntalo por ahí. Falta de vivienda. Santiago 1:27 dice, la verdadera religión sin mácula es que usted ayude a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y se guarde sin mancha de este mundo. Eso dice Santiago capítulo 1, verso 27. Es un mandato ¿a quién? ¿Al gobierno? No me venga. ¿A quién fue que se escribió la carta de Santiago? A la iglesia. El mandato no es al gobierno, es a la iglesia. ¿Sabes que las ayudas sociales, como el welfare, sección 8, todo ese montón de cosas, lo que hacen es que prolongan la pobreza? Porque están esclavos a ese handout. Al asunto LGBT, nosotros simplemente nos acomodamos a lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento. Dice que ni los afeminados ni los que se echan con varones se heredan el reino de los cielos. Así que nosotros no tenemos parte ni suerte con esa cuestión. Yo lo trato bien por la misma razón que no hago bullying, porque yo no quiero que me traten mal a mí. Y si usted trata mal a una persona porque es homosexual, usted tiene un problema serio. Yo no trato a nadie mal porque si tú me tratas mal, te garantizo que te las dejo caer. Pero si me tratas bien, ¿por qué voy a ponerme ya a pelear contigo? Estos asuntos LGBT también tienen que ver con los baños. Es una injusticia social que ellos no tengan su baño para ellos poder ir. Hombres que son en realidad hombres, no son mujeres. ¿Por qué no pueden usar los lockers que usa mi hija en la escuela? ¿Entiendes? Hay niñas ahora mismo, niñas y niños que le están poniendo hormonas ya a los 6, 7 años. Porque el nene dijo, yo soy una nena, y empezaron a ponerle hormonas a esa edad, que lo que hace la hormona es que detiene la puerta. Y eso es un daño irreversible. Pero eso ellos lo consideran una injusticia social, que hayamos gente como nosotros que no estemos de acuerdo con eso. ¿Y los deportes? No, que hace un macho peleando con una muchacha. Chequelo, búsquelo por ahí. No me acuerdo el nombre del tipo se hizo mujer.
y se metió a la pelea esa que son en el octágono ese. No, la olímpica no, la que es a puño limpio. ¿Cómo es que se llama? La MMA. UFC. No, le rompió el cráneo a la muchacha, a la otra. ¿Tú sabes lo que es darle un jodillazo a alguien y romperle el cráneo? Pues claro, porque aunque ellos no lo quieren entender, hay una diferencia entre hombres y mujeres. Aunque son iguales, no son lo mismo. Los hombres tienen una estructura en los huesos superior al de las mujeres. Los pulmones son más grandes, el corazón es más grande, son más fuertes, tienen más músculos. Es que... Ok. El aborto, ahí están los versos bíblicos. Eso no hay ni que discutirlo. Ellos dicen que es un derecho de la mujer y que en el momento en el que tú no le permites ese derecho a la mujer, es una injusticia social. Ese es el cuerpo de la mujer hasta el 9º mes. Y si nace vivo, lo dejan sofocarse en la mesa del hospital. Le pregunto yo, ¿cómo que el cuerpo de la mujer, si ese niño ya tiene pulmones, tiene cerebro, tiene manos, tiene pies? ¿Qué ser humano tiene 4 manos? ¿Me sigue por donde yo voy? ¿Qué ser humano tiene 4 pulmones? O tiene 4 pies, 4 piernas. ¿Me siguen? Ese no es el cuerpo de la mujer. Es un cuerpo independiente a la mujer, la que está en ese vientre. Y la educación, que ellos dicen que no todo el mundo tiene el acceso a la educación y que cuando la gente va a la universidad después se meten en uno, y ahora los genios que están corriendo para presidente se les ocurre decir que van a perdonarle todos los préstamos estudiantiles a la gente, y eso va a costar 1.3 trillones de dólares en 10 años. Pregunto yo, ¿tú puedes devolver tu educación? No. ¿Verdad que no? Una vez tú recibiste la educación, es tuya. ¿Dónde está el concepto de justicia cuando tú dices, ¿sabes qué? Vamos a perdonarle el préstamo a esa gente. ¿Por qué no me perdonan el mortgage? O el pago del carro. ¿Por qué no? Me siguen por donde voy con la injusticia, porque en el momento que tú le pones social o cualquier apellido a la justicia, ya no es justicia. Ni divina. Pero tú me quieres que me coma el caballo. Fíjate que hay gente que ven que pasó algo que no es porque dice, pero la justicia no va a alcanzar. Bueno, pues la justicia que Dios aplica lo va a alcanzar, bueno, pero sigue siendo justicia. ¿Me siguen? Yo estoy hablando en términos acá de nosotros. Pero esa puesta por él. O sea, ese es el estándar. Por él, ese es el estándar, él está actuando conforme a su carácter. O sea, aún la que nosotros tenemos proviene de él, porque nosotros no podemos exigir algo cuando nosotros somos iguales. O sea, el estándar principal viene de Dios y de ahí se deriva lo otro. Entonces, si esta justicia es divina, pues no se puede violentar eso. Todo proviene de ahí. Al final del día, usted no mata porque hay una ley que diga que no mata. Hay una ley natural en nosotros que dice que tú no debes matar. Y esa no proviene de un papelito de alguien que firmó, sino que es como dice Georgie. Esa ley, el único sentido de justicia que existe lo establece Dios. ¿Ok? La educación. Entonces hay que perdonarle una persona adulta entra en un contrato con una universidad y dice, yo quiero que tú me enseñes y yo voy a pagarte esto cuando salga de la universidad, y después no consigue trabajo o no le gusta lo que estudió. En Puerto Rico hay una de parásitos en aquella universidad de Puerto Rico que llevan estudiando 30 años y nunca se gradúan de nada y siguen renovando la beca. Esos son parásitos y los parásitos hay que expulsarlos del cuerpo. Pero eso, ustedes no meten en eso, pero todo esto o son derechos que ya están adquiridos o son derechos que quieren que no son derechos en realidad.
¿Entiendes? No hay tal injusticia social en un país como el nuestro, que las hay en otros lugares, sí las hay. ¿Sabe dónde las hay? En lugares donde los sistemas son socialistas. Porque ahí sí hay disparidad. Ahí el que es rico, rico, y el que no es rico es miserable. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió que entonces está la fuerza obrera y la fuerza política. Y eso es lo que pasa en todos los países socialistas. Y escúchame, el socialismo y el comunismo están ahí. Están ahí. Al final del día, de la única manera que tú puedes implementar un sistema socialista es a la fuerza. Nadie te va a dar todo lo que ha venido trabajando, porque sí. Ahora bien, para irnos, quiero que veamos este diagrama rápido. Y cuando usted, primero, ¿estamos de acuerdo en lo que hemos dicho ahora? ¿O hay alguna...? A ver, la iglesia está llamada a lidiar con eso, con las injusticias sociales. Según las demandan ellas, que no hay injusticias sociales. No. ¿Entiendes? No las hay. ¿Que se puede mejorar el sistema? Claro. A mí me gustaría ver más equidad. A mí me gustaría que alguien no vaya preso por 12 años por robarse una china y aquel que atropelló a una persona salen 2 años. Sí, yo quisiera que fuera mejor el sistema. Eso no quiere decir que es injusto, porque al final del día dicen, mira, es que a mí me da, mira, aquel se robó, qué sé yo, aquel se robó, mira, tú sabes lo que están haciendo ahora, que si tú, hay estados que quieren poner las leyes o ciudades, que si tú te robas menos de 700 pesos no te meten preso. Tú puedes todos los días robarte 500 pesos y no te meten preso. Wow. Porque ellos dicen, por algo ese muchacho lo habrán robado, algún problema tendrá. Y eso es una injusticia porque hay muchos ricos. O sea que yo abro mi negocito, yo vengo y arriesgo mi capital. Este viene y se lo roba, tengo que ponerle un precio de 700 pesos a todo. Mira qué poca vergüenza. Cuando te dicen a ti, mira, fulano mató a este, le dieron 5 años. Fulano mató a este otro, la misma cosa, le dieron cadena perpetua. Aunque yo no estoy de acuerdo con la disparidad que hay, lo que tú te debes preguntar es, ¿esta persona que le dieron la cadena perpetua era culpable?